Buenos días a todas y todos. Agradecemos su gentil espera. En nombre de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía, ARIAE, la Fundación Bariloche y la Plataforma del Conocimiento de OLADE Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar titulado Balance Neto y Subastas, Mecanismos Eficientes para Promoción de la Energía Renovable en América Latina. Nos sentimos muy honrados en este día de contar con la participación como expositores de Luis Jesús Sánchez de Tembleque, secretario ejecutivo de ARIAE, Renato Oña, coordinador de Renovables, Fundación Bariloche, Hugo Lucas, jefe del Departamento de Energía ENFAC, Ramón Maciú, de la Comisión Reguladora de Energía de México, y Paolo Chan y Ricardo de la Cruz de Ocinermin de Perú. A continuación, presentamos la agenda del evento de hoy. En primer lugar, el secretario ejecutivo de ARIAE, Luis Jesús Sánchez, nos brindará unas palabras de introducción al tema. Seguidamente, Renato Oña, coordinador de Renovables de la Fundación Bariloche, nos estará conversando sobre los mecanismos y redes de transferencias de tecnologías relacionadas con el cambio climático en América Latina y el Caribe. Posteriormente, Hugo Lucas, jefe del Departamento de Energía en Factor, nos hablará del tema central del webinar, Balance Neto y Subastas, Mecanismos Eficientes para Promoción de la Energía Renovable en América Latina. Por último, y para compartirnos sus experiencias recientes de subastas de electricidad de origen renovable, contaremos con la participación especial de Ramón Maciú de la Comisión Reguladora de Energía de México y Paolo Chan y Ricardo de la Cruz de Ocinermin de Perú. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas a los expositores a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y estas serán respondidas una vez finalice la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de la red expertosenred.olade.org, así como en las páginas de la entidad de la ARIAE y la Fundación Bariloche en los próximos días. Aclaramos que las opiniones expresadas en esta sesión son de responsabilidad exclusiva de los expositores. Para dar inicio al webinar de hoy, damos la más cordial bienvenida al secretario ejecutivo de ARIAE, Luis Jesús Sánchez de Tembleque. Mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía. Disculpe, Luis Jesús, por un momento tuvo el micrófono en silencio, no pudimos escucharle al inicio. Bien, pues le estaba dando los buenos días, América, buenas tardes en España y Portugal. Quería brevemente hacer una mención y que pudiera conocer cuáles son las actividades de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía, ARIAE. En ARIAE estamos asociados 27 reguladores energéticos de la península ibérica y de Sudamérica, Centroamérica y México, reguladores energéticos de electricidad, de gas o de productos petrolíferos, y nuestra principal misión es el intercambio de experiencias regulatorias para tratar de mejorar y armonizar la regulación energética en todos los países, de forma que junto con una serie de bases de datos más o menos homogénea, podemos facilitar la llegada de inversores en infraestructuras energéticas. Otro de los asuntos que nos ocupamos en ARIAE es la capacitación de los técnicos que trabajan en las propias instituciones reguladoras. Y por último, la ejecución de proyectos conjuntos que nos interesan a todos, proyectos de común interés. Y para eso tenemos 6 grupos de trabajo en ARIAE que están trabajando sobre electricidad, sobre gas, sobre productos petrolíferos, biocombustibles, upstream y consumidores. Uno de los proyectos más recientes que precisamente en el día de hoy acabamos
de presentar, en el caso en este caso en el regulador energético español, es un libro sobre el acceso universal a la energía que trata de la electrificación rural aislada y con una visión en Iberoamérica. Este libro es fruto de un seminario que tuvo lugar el año pasado en Santa Cruz de la Sierra, en el que participaron reguladores y administraciones energéticas, así como operadores, agentes que en este momento están trabajando en el acceso universal a la energía, y resume todas las intervenciones que allí se hicieron y tiene también unas conclusiones que son importantes que conozcan. El libro lo pueden ver y lo pueden descargar porque es público en la web de ariae.org. También otro de los proyectos importantes que estamos trabajando en ARIAE es la creación de la Escuela Iberoamericana de Regulación Energética. El año pasado se decidió en la Junta General de ARIAE la creación de una Escuela Iberoamericana de Regulación adscrita a una universidad de referencia situada en América y a su vez que tuviera esta universidad colaboraciones con otras universidades de América y también de Europa o de Estados Unidos. Ha habido otros proyectos, se abrió un concurso público, ha habido otros proyectos muy relevantes y la elección de la Escuela Iberoamericana de Regulación se va a hacer en una asamblea virtual que está convocada para el día 19 de julio, precisamente, dentro de 2 semanas. Por otra parte, ARIAE tiene contactos con otros reguladores, como son los reguladores europeos que se agrupan en CER, o los reguladores norteamericanos que se agrupan en NARUC, así como los reguladores del Mediterráneo que se agrupan en MEDREC, y también ERRA, que son los reguladores del este de Europa. Tenemos encuentros periódicos. En este momento también estamos tratando de firmar unos memorándum de entendimiento con los bancos multilaterales, con la CAF, con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para apoyar las actividades de ARIAE, lo que he comentado de la Escuela Iberoamericana y también los proyectos conjuntos que interesan a todos los reguladores. En el ámbito de los cursos de regulación, estamos organizando cursos para el próximo año en relación a las energías renovables, a las subastas de energías renovables, y este año tenemos ya 2 cursos organizados. Uno será en octubre en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, sobre el empoderamiento del consumidor, cómo podemos hacerle llegar al consumidor la capacidad de elegir compañía y cómo es la actividad de comercialización para poderla difundir y ganar eficiencia en el mercado minorista de electricidad o de gas natural. Y también tenemos un curso online sobre mercados regionales de energía, con la idea de potenciar mercados regionales en América. Ya hay un mercado en Centroamérica, como es el MERC, con una comisión multinacional que es la CRIE, pero hay otras posibilidades de crear mercados en Mercosur, en la Comunidad Andina, etcétera, y esto es otra preocupación de ARIAE y otro de los trabajos que estamos desarrollando. Me quiero quedar aquí para dar paso al siguiente ponente y que de alguna forma pues ya se centre más en la parte del título de este seminario, que son las subastas de electricidad y de origen renovable. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Luis Jesús. Efectivamente, vamos a dar la palabra a Renato Oña, coordinador de Renovables de la Fundación Bariloche. Adelante, Renato, bienvenido. Marisol, muy buen día y muy buenos días con todos de parte de la Fundación Bariloche. Un saludo y agradecimiento realmente a todos los participantes de este evento por su tiempo y para poder estar en este webinar, ¿no? Bueno, información respecto a la Fundación Bariloche, pues que hacemos básicamente muchos proyectos al respecto de energía, pues la parte de economía, la parte ambiental. Si requieren más información, pues lo pueden ver en www.fundacionbariloche.org.ar. Además de saludarle y agradecerles a OLADE para poder participar en esta plataforma de expertos en red, justamente para mostrar el trabajo que estamos realizando en el proyecto que se denomina Mecanismos y Redes de Transferencia de Tecnología relacionada con el cambio climático en América Latina y el Caribe, que es financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente e implementado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Pues quisiera también agradecer a la ARIAE justamente su participación y más que todo el interés
en el trabajo que también tiene mucho que ver con la exposición que pues Factor, uno de nuestros organismos que fue financiado por el proyecto que actualmente llevamos a cabo, pues nos va a dar más adelante, ¿no? Bueno, como bien, un poco para entrar en materia, ¿no? Hablamos de que los impactos del cambio climático que está causando a nivel mundial y específicamente para el caso de América Latina y el Caribe, pues la vulnerabilidad en la población es bastante alta, ¿no? Bajo esa perspectiva y con el fin de mejorar el escenario futuro, nuestra propuesta se basa en el tratamiento desde la perspectiva de herramientas tecnológicas que nos ayuden a combatir los efectos del cambio climático, pues para mejorar la resiliencia de la población que habita esta región. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Realmente del proyecto es promover el desarrollo y la transferencia de tecnologías ambientalmente racionales, ESTs por sus siglas en inglés, a fin de contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la vulnerabilidad al cambio climático en sectores específicos de la región. El proyecto que actualmente está ejecutando Fundación Bariloche maneja 4 componentes. El primero pues, es el desarrollo de capacidades institucionales y de política nacionales. El segundo es el fortalecimiento de redes y centros de tecnologías, mecanismos piloto de transferencias de tecnología. El tercero es el mecanismo piloto de transferencias de tecnología. El cuarto es el apalancamiento de inversiones públicas y privadas. Realmente, específicamente, Fundación Bariloche es ejecutor en los componentes 2, 3 y 4. ¿De qué se tratan los componentes 2, 3 y 4? El componente 2, pues básicamente es respaldar la creación y el fortalecimiento de redes regionales de tecnologías ambientalmente racionales. Justamente para el caso de Fundación Bariloche es el ejecutor en materia de energía. En el componente 3, que les había comentado, mecanismos pilotos de transferencia de tecnología, pues nuestro propósito es crear entornos propicios para el desarrollo y la transferencia de tecnologías ambientalmente racionales, también identificar y evaluar, demostrar con ejemplos específicos de mecanismos y políticas de transferencia de tecnologías, ejemplos, regulaciones, normas, mecanismos financieros, eso lo podemos llegar a financiar, y también dentro del componente, el último componente, el componente 4, pues la idea es de facilitar inversiones para el desarrollo y la transferencia de tecnologías ambientalmente racionales en América Latina y el Caribe, mediante la identificación de oportunidades de inversión, realización de evaluaciones de tecnologías y estudios de factibilidad inclusive. Actualmente estamos ejecutando algunos proyectos a nivel de los diferentes países en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en el componente 3 tenemos en el área de renovables, estamos trabajando con Costa Rica en la construcción de hojas de ruta bajo la metodología de la Agencia Internacional de la Energía en aspectos de calentamiento solar térmico y aprovechamiento de biomasa. También estamos justamente uno de los, de hecho el siguiente producto que Factor pues nos mostrará es la parte del estudio de balance neto y subastas de energía renovable en América Latina y el Caribe. En cuanto a eficiencia energética, estamos trabajando en un estudio de envolventes para edificaciones en República Dominicana. En cuanto al componente 4, que era el apalancamiento de inversiones, justamente tenemos algunos proyectos también. En cuanto a renovables, estamos trabajando en estudios de prefactibilidad para implementación de en tres localidades de Santa Fe, Argentina, de 3 parques solares fotovoltaicos. Este es un apalancamiento previo o de preinversión para IRENA. En cuanto a Colombia, manejamos un estudio para electrificación rural aislada en 110 escuelas en el departamento de Nariño. Y también pues estamos trabajando en Guadalajara en la implementación de techos solares fotovoltaicos, me refiero a estudios nada más, ¿no? En 12 edificaciones públicas con fines demostrativos, ¿no? Y en cuanto a eficiencia energética, estamos trabajando a nivel regional en un estudio de estándares de eficiencia energética en envolventes pasivas. Bueno, finalmente, para tratar de ser más, para darle paso al siguiente expositor, en la parte de financiación, pues nosotros, como les había comentado, hablamos exclusivamente de asistencia técnica, orientado también en la parte de preinversión para todo lo que es un enlace con financiadores posteriores. Y luego, pues, justamente este tipo de asistencia se la da a través de directamente organismos locales, preferentemente que sean públicos, pueden ser nacionales o a nivel local. Y pues vamos conversando en función del interés y la necesidad que se pueda tener, ¿no? Entonces, yo quisiera más bien darle paso a Hugo Lucas, que es uno de los productos uno de los proyectos que ya
prácticamente terminado y quisiéramos pues poner a su disposición en realidad los resultados que han dado este estudio, ¿no? Entonces, pues, de mi parte, muchísimas gracias. Me pueden contactar y mandarme el chat si requieren algún tipo de soporte respecto a al proyecto que estamos ejecutando. Y pues nada, pues le doy la palabra a Hugo Lucas. Sí, muy buenos días en América y muy buenas tardes en Europa. Antes que nada, por supuesto, quería agradecer a OLADE y a la Asociación Iberoamericana de Interlocutores de la Energía y a los colegas de Fundación Bariloche todo su apoyo para la elaboración de este seminario en Internet. Entiendo que se ve en mi pantalla. He compartido la pantalla. Sí, Hugo, Correcto. perfectamente. Correcto. Pues como bien hemos ido comentando, voy a presentar muy brevemente los resultados de dos estudios en el cual analizamos las tendencias y mejores prácticas de diseño e implementación de los mecanismos de subasta y balance neto para la promoción de la electricidad a partir de fuentes de energía renovables en América Latina. Empezaré con las subastas. Las subastas, lo primero que quería aclarar es que el informe se ha centrado en aquellas subastas que son específicamente de energías renovables y hasta 11 países, o al menos 11 países, tienen implementadas subastas de energías renovables en América Latina. Es también cierto que otros países han implementado subastas tecnológicamente neutras en que las renovables competían con las fósiles. Uno de los casos más conocidos es el de Chile, y en estas subastas tecnológicamente neutras las renovables han competido y ganado contrato contra fósiles. Pero el estudio se centra en el diseño de subastas explícitamente para las tecnologías renovables. Vemos que en la región hay una proliferación en el uso de este mecanismo y esto se ha dado por varios factores. Uno de ellos es que las energías renovables están experimentando un descenso continuo de su coste y las subastas es un mecanismo muy eficaz para identificar ese coste en los mercados. La segunda es un desarrollo de los mercados de energías renovables que se está dando tanto por la internacionalización de grandes multinacionales de renovables, todos tenemos en la cabeza Enel o Iberdrola, pero también nuevas compañías a nivel local, y es, por ejemplo, el caso de desarrolladores de proyectos en Uruguay que están ganando en licitaciones en Brasil o Argentina, ¿no? Y por último se da un círculo virtuoso que es cuanto más se emplea el sistema de subastas, más aprenden los reguladores o los diseñadores de estas políticas a mejorar su diseño y a su vez más cómodas se sienten las empresas participando en las subastas. Sí es cierto que lo que vemos es que las subastas no hacen magia, o sea, tiene que haber alrededor de la subasta una serie de circunstancias que se denominan ambiente propicio, que es, por supuesto, tiene que existir el recurso energético, tiene que existir una capacidad institucional, tiene que existir una infraestructura, tiene que existir un acceso a financiación, o sea, una serie de circunstancias que van a permitir que se desarrolle el mercado. Y las subastas lo que van a facilitar es que ese mercado se desarrolle con un precio de la electricidad renovable lo más bajo posible. En esta tabla venimos a presentar los resultados de las principales subastas solo de renovables del año pasado, pero básicamente es para dar un mensaje muy claro. Aunque en esta tabla tengamos 4 países, el primer mensaje es que no se pueden comparar resultados de países. Como decía en la anterior diapositiva, hay muchas circunstancias alrededor de la subasta que hace que no podamos esperar los mismos resultados. Hay otro aspecto muy claro, que es que alrededor de la promoción de las fuentes de energía renovables hay otros mecanismos que no son las subastas que se van a internalizar en el precio de las ofertas. El hecho de que en algunos países haya
por ejemplo, excepciones fiscales a la importación de equipos o a la operación y mantenimiento de esta actividad, o que haya, como en el caso de Brasil y Argentina, financiación preferente para este tipo de proyectos, hace que no podamos comparar fríamente los datos de dólares megavatio hora entre países. De todos modos, dicho esto, sí que se ve una tendencia a una mayor competitividad o a identificar una mayor competitividad en todos los mercados de las energías renovables y que, como he dicho anteriormente, en Chile están ganando contratos contra las fósiles, o en el caso de Uruguay las energías renovables son la fuente de generación más barata. Si vemos las circunstancias que hay alrededor de las subastas y que son fundamentales para al final conseguir el principal objetivo, que es fomentar la competencia entre las empresas, atraer el mayor número de empresas y fomentar la competencia entre ellas, vemos que lo primero que hay que hacer es mandar señales a las empresas en el medio y largo plazo. O sea, todos los países analizados han implementado subastas dentro de un marco en el que tienen aprobado unos objetivos de energías renovables en el medio y largo plazo. Así vemos México o Brasil con unos documentos de planificación energética muy sólidos en los que se ven cifras indicativas del desarrollo de cada tecnología, o vemos, por ejemplo, el objetivo recogido en la ley de Perú del 5% de electricidad renovable no hidráulica para el año 2016, o los objetivos aprobados en Argentina para los años 18 y 25. Estas señales de cómo puede desarrollarse un mercado, qué volumen de mercado va a haber en el medio y largo plazo, son necesarias para atraer las empresas a participar en las subastas. Otra circunstancia muy favorable es la periodicidad de las subastas, en que como he dicho anteriormente, las subastas han tenido una eficiencia dinámica, cada vez conseguían resultados mejores por un proceso de aprendizaje, y este proceso de aprendizaje se puede dar precisamente porque hay una periodicidad en las subastas, porque, por ejemplo, en Perú en 7 años se han desarrollado 4, en México se desarrolla 1 al año, anualmente se están desarrollando en Brasil. Entonces, esto da confianza a las empresas de que van a seguir, de que merece la pena ir porque van a seguir celebrándose, y de quedarse en el caso de que no consigan contratos, porque habrá otras oportunidades en el futuro. Se mantiene la competencia gracias a que, si no siempre existe un calendario, al menos sí que existe una periodicidad. Un aspecto muy interesante que han traído las subastas ha sido la transparencia. Como decía anteriormente, se necesitan unas capacidades institucionales. Vemos como Brasil, Uruguay o Perú han optado por el regulador como el ente que diseña e implementa las subastas. En el caso de Argentina, el operador del mercado, o de México, el operador del sistema eléctrico. Vemos que son todo instituciones independientes con capacidades humanas, técnicas y financieras muy importantes. Pero el propio, como decía, el propio sistema de subasta ha traído un beneficio adicional, que es la transparencia. Si pensamos, por ejemplo, el instrumento más utilizado en el principio del desarrollo de las energías renovables, como ha sido el feed-in tariff, o tarifa calculada administrativamente, era una ventanilla abierta, continua, donde cada uno, cuando consideraba necesario, presentaba su proyecto. No había casi nunca claridad en cuántos proyectos se estaban presentando, no había claridad quién los presentaba, cómo eran esos proyectos, quién lo había presentado primero, y sin embargo con las subastas se da muchísima más transparencia. Los desarrolladores de proyectos se tienen que registrar, todos los proyectos se están registrando, y después de la celebración de la subasta, toda la información relativa al promotor y al proyecto es pública. Con lo cual, una vez más, esta transparencia, que a su vez en la mayoría de los casos es manifiesta con portales de información que tienen estos organismos, con toda la información relativa a las subastas, una vez más redunda en la confianza de los desarrolladores de proyectos.
Respecto al diseño propiamente de la subasta, inicialmente la preocupación de la subasta era el adjudicar contratos a proyectos que finalmente no se desarrollaban, proyectos fallidos, que principalmente no se desarrollaban porque no se había incorporado el riesgo suficientemente, eran ofertas muy poco conservadoras, ofertas temerarias. Para evitar esto hay tres tendencias claras en el diseño de las subastas: aumentar los requisitos de reputación técnica y financiera del desarrollador de proyecto, aumentar el grado de desarrollo del proyecto, el ir pidiendo cada vez más documentos al proyecto, que tenga cotización de máquinas, que tenga puntos de conexión, que tenga acuerdos sobre el uso de la tierra, etcétera. Y el tercero y más importante es la aplicación de garantías financieras. Fundamentalmente la garantía de seriedad de oferta, que te asegura que si has sido ganador de la subasta vas a firmar el contrato de venta de electricidad, el PPA, o la de fiel cumplimiento, que implica que efectivamente vas a construir y a operar esa planta en las condiciones que dice tu contrato de venta de la electricidad. E incluso, como es el caso en Uruguay, se mantiene parte de la garantía para asegurar después el desmantelamiento de ese proyecto en las mejores condiciones. Otras opciones de diseño, las más habituales, prácticamente aplicada en todos los países y casi de manera absoluta, es el sobrecerrado, el determinar una fecha límite que todo el mundo tiene para presentar sus ofertas y abrirlas todas al mismo tiempo. Y finalmente, pues el adjudicar un precio de venta de la electricidad que se está pidiendo, el paid as bid. Si bien es cierto, hay una exención en América Latina, que es el caso uruguayo, en el cual ese precio se puede aumentar en una prima si el desarrollador del proyecto incluye un porcentaje de contenido local superior al mínimo obligatorio. Pero vamos, a nivel no solo de América Latina, sino a nivel global, las subastas en sobrecerrado y pagar el precio ofertado son prácticamente la mayoría y se aplican de manera absoluta por la sencillez principalmente. Pero sí que es cierto que hemos detectado en América Latina que hay una tendencia hacia la sofisticación y refinamiento del diseño de las subastas. El principal objetivo de la subasta es el de contratar al menor precio la electricidad de origen renovable, pero es cierto que según las condiciones de cada país hay una serie de objetivos secundarios que se consideran muy importantes y que en este caso, al diseñar nuestra subasta, estamos haciendo pequeñas modificaciones para favorecer la consecución de estos objetivos secundarios. Ya hemos hablado, por ejemplo, del mínimo contenido local en el caso de Uruguay, que promueve el desarrollo industrial y la generación de empleo, pero luego hay opciones de diseño que tienen que ver con la integración de la generación variable en la red, como puede ser limitar el tamaño de los parques eólicos o limitar el cupo por nodo a adjudicar. En esa misma línea va la localización óptima de los proyectos. Otras opciones de diseño que tienen que ver con que la entrada temprana, ¿no? El primar, el pagar más o el incluso adelantar las condiciones del contrato para aquellos proyectos que puedan empezar a generar antes de lo estipulado en el contrato. Con la reducción de impactos ambientales, como hemos visto, la aplicación de una garantía para el desmantelamiento o, como se está discutiendo, la posibilidad de en un futuro que se tenga en cuenta el contenido en carbono a la hora bien de hacer la orden de mérito o bien de pagar la electricidad. Entonces hay una sofisticación para la consecución de unos objetivos secundarios que, si bien esto siempre redunda, va a afectar a que vamos a tener que escoger unas ofertas seguramente más caras. En lo que respecta a las subastas, nada más que decir. Voy a pasar a los resultados del análisis del balance neto, quizás con una primera diapositiva para especificar algunos conceptos. Esta sería una curva de carga
de un centro comercial en un día en el que está abierto. Vemos la línea superior roja, esa es la potencia contratada, la línea azul es su demanda o curva de carga y la parábola que está en el centro es la generación de una instalación en el techo de generación con fotovoltaica. La parte verde es la cantidad de electricidad que está produciendo la instalación fotovoltaica y autoconsumiendo este centro comercial, y la parte rayada son unos excedentes en algunos momentos del día en el que la producción fotovoltaica es un poquito superior a la curva de demanda y que está vertiendo este excedente a la red. De manera que si este excedente, estos kilovatios horas que está vertiendo la red, se restan de la cantidad consumida, entonces estaríamos hablando de una medición neta, y si lo que se le hace es adjudicarle un valor económico que se va a restar de la factura a pagar, entonces estaríamos hablando de un balance neto de tipo facturación neta. Similar a lo que hemos encontrado para las subastas se encuentra en el caso de balance neto. Al menos 11 países están implementando algún tipo de balance neto en América Latina, y a su vez hay una proliferación de su uso por unas circunstancias muy similares, ¿no? La drástica reducción del coste de la generación descentralizada, en particularmente la fotovoltaica, que como sabemos en muchos países ha alcanzado la paridad de enchufe. El coste de generar en tu tejado electricidad con fotovoltaica es más barato que pagarle a la distribuidora el precio de la electricidad. Que a su vez se están desarrollando nuevos modelos de negocio, hablaremos un poquito más de ello adelante, pero por ejemplo el Banco de Colombia ofrece la posibilidad de leasing de techos fotovoltaicos o incluso soluciones financieras específicas para techos solares. Y en general, bueno, la propiedad de terceros, la posibilidad de que empresas de servicios energéticos puedan instalarte, operar y venderte esos kilovatios hora. Una vez más también el uso y el aprendizaje de estos mecanismos regulatorios para la promoción del autoconsumo hace que se vaya mejorando el diseño y se gana en confianza, y una de las principales barreras que tiene para su éxito, para su eficacia, para que se desarrollen proyectos, es el desconocimiento del cliente de electricidad que tiene esta posibilidad. Entonces, cuanto más divulgación se hace, pues más se está extendiendo el uso del balance neto para promover instalaciones de autoconsumo. Los principales retos identificados en el diseño y puesta en marcha de los mecanismos de balance neto tienen que ver con los procedimientos administrativos. Al final tenemos que tener en cuenta que con el balance neto lo que hacemos es que a una persona normal y corriente, a una ama de casa, a cualquiera de nosotros, le estamos haciendo generador de energía. Y entonces, en la mayoría de los casos, eso implica unos procedimientos administrativos que el cliente final de electricidad no tiene la capacidad, ni la paciencia, ni la posibilidad de navegar a través de esos procesos administrativos. El segundo tema tiene que ver con que hay poca diferenciación por cliente. No es lo mismo ni el consumo, ni la motivación, ni las posibilidades de un consumidor en un hogar, de un centro comercial o de una industria. Y sin embargo, los sistemas de balance neto en América Latina están muy poco diferenciados por tipo de cliente. Como he comentado anteriormente, el desconocimiento de la posibilidad de desarrollar este tipo de proyectos es otra barrera fundamental. Y luego, en su fase inicial de implantación y a lo largo de toda la vida del proyecto, la necesidad de personal cualificado en el mercado para diseñar e instalar estos por parte de las empresas distribuidoras o del ente fiscalizador los recursos suficientes para ir a comprobar esas instalaciones y finalmente dar el visto bueno y dar el alta. Esto no suele ser un problema en las grandes ciudades, pero cuando ya tienes una instalación de autoconsumo que no cae dentro de las principales ciudades, pues suele ser una barrera el conseguir dar de alta tu instalación.
En cuanto a las lecciones aprendidas, los mecanismos de balance neto son más eficientes y eficaces cuando están diseñados para maximizar el autoconsumo. Si lo que queremos realmente es unos beneficios para todo el sistema y lo que queremos es más bien aplicar una medida de eficiencia energética, que sería el autoconsumo, el balance neto debe de promover eso, que la mayor parte de la electricidad que se genere en estos equipos vaya al consumo localizado y no a verterse a la red. Evitar los cargos discriminatorios. En América Latina estos cargos discriminatorios no se dan. Los cargos que se están dando están bien regulados, son bien claros y en ningún caso discriminatorios. Tienen que ver con la necesidad, por supuesto, de correr con los gastos en el caso de que la empresa distribuidora tenga que hacer algún tipo de inversión en su infraestructura para acomodar tus equipos o, por supuesto, el pagar la instalación de los medidores bidireccionales. Pero en ningún caso se están dando en América Latina cargos particularmente discriminatorios contra el autoconsumo. Como decía al principio, si lo que queremos es efectivamente maximizar el autoconsumo, o sea, reducir la cantidad de electricidad que se va a verter, pues el valorizar a los precios de mercado o intentar valorizar lo más cercano al precio de mercado ese surplus o superávit de electricidad que se vierta en la red de distribución es fundamental. Sobre todo para la sostenibilidad en el medio y largo plazo del sistema. Si el distribuidor está comprando la electricidad a un precio en el mercado mayorista, para mantener la sostenibilidad habría que valorizar la electricidad lo más parecido posible, aunque se esté vertiendo ya en la red de distribución. Pero también es cierto que el valorizar la electricidad lo más cercano a su valor en el mercado implica mayor inteligencia de las redes de distribución y, por lo tanto, esto se ve como una oportunidad, solo el despliegue del balance neto se puede ver como una oportunidad para también desplegar las tecnologías de información y telecomunicaciones en los sistemas de distribución de electricidad. Lecciones aprendidas, como venía comentando, inicialmente los procesos administrativos quizás muy complicados y desproporcionados, pero esto ya se está corrigiendo, como he dicho anteriormente, aprendiendo con la experiencia. En el mismo mes de enero de este año, Chile ya ha presentado una revisión, aprobado una revisión de sus procesos administrativos con procedimientos mucho más simplificados y también en enero presentaban en México la propuesta para la promoción de la generación descentralizada y había mucho de medidas para implementar procedimientos mucho más sencillos. Una diferencia muy interesante y muy importante que se da en la región de América Latina con respecto a otros mercados más maduros, como serían los europeos, es que las empresas distribuidoras ven el mecanismo de balance neto como una oportunidad de negocio. Vemos, por ejemplo, distribuidoras en Chile que están ofreciendo a sus clientes la instalación de estos equipos, que están ofreciendo la instalación y, por supuesto, operación y mantenimiento, que lo ven como una medida de fidelización del cliente. Vemos como empresas distribuidoras de gas en Colombia están viendo ya la posibilidad de meterse en la generación distribuida de electricidad, o como es el caso de México, que precisamente en enero y en la presentación de lo que será la reforma de la generación descentralizada se hace hincapié en que es muy positiva para el sistema por el hecho de que reducir el consumo de electricidad en tarifas subsidiarias reporta en unos beneficios generales para el sistema. Y esos son las principales conclusiones que quería presentar. Así que una vez, muchísimas gracias y un saludo y una vez más quedo a disposición de cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo, por su participación. En este momento vamos a dar la palabra a Ramón Maciú, de la Comisión Reguladora de Energía de México. Sí le escuchamos, pero muy bajito. ¿Ya mejor? Un poco mejor, sí, pero pareciera que tuviese el micrófono un poco lejos. Bueno. Perfecto. Ajá.
Bueno, muchas gracias por el espacio de participación aquí en este webinar. Agradezco mucho la invitación y pues la atención de todos los presentes. Voy a tratar de ser muy breve para, digamos, ajustarme al tiempo asignado y voy a hablar un poco sobre las propuestas que hemos estado realizando en México desde el año 2015. Voy a hablar un poco de las características de las mismas, después de los resultados que hemos obtenido y qué tenemos de frente, qué tenemos hacia el futuro en este tema. En primer lugar, me parece importante decir que las subastas se derivan de la reforma energética que iniciamos en el 2015 y que continuamos hoy. Y estas subastas son una herramienta muy importante para la implementación de uno de los mercados más importantes eléctricos, precisamente el mercado de largo plazo. Tenemos al mercado de corto plazo ya funcionando activamente desde el año pasado, y el mercado de largo plazo pues está potenciando a través de estos procesos. Como se mencionó en la ponencia anterior, en México ya se han realizado 2 subastas y nos encontramos en el proceso de el desarrollo de la tercera subasta. Ahora, en cuanto a las características de las mismas, es importante mencionar que estos procesos, como otros procesos análogos en diversos países, por diseño, son neutrales a la tecnología, es decir, todas las tecnologías van a... Sin embargo, debido al diseño de las subastas y a los modelos de optimización que se utilizan para premiar a las ofertas, tecnologías renovables... Disculpe, Ramón, que le interrumpa. Sí, le escuchamos, digamos, por ratos muy bien, pero por ratos un poco mal. Entonces, no sé si pudiese tratar de mantener la misma distancia al micrófono para que los participantes pudiesen escucharle un poco mejor. Gracias. Sí, claro. No sé si se trata de un tema de distancia o de conexión, pero bueno, voy a tratar de mantener la misma distancia. En cuanto, bueno, retomando lo que decía sobre las características de la subasta, estas son neutrales a la tecnología. Sin embargo, el mismo diseño de los procesos ha hecho que las tecnologías que se han visto favorecidas han sido las energías renovables o las energías limpias, como las tenemos definidas en México. Esto debido a que las subastas premian también, son subastas diseñadas en costos, es decir, se toman los costos variables de las tecnologías y como todos sabemos, las tecnologías renovables o limpias pues, tienen costos variables muy bajos o tendientes a cero. Es por eso que han tenido tanto éxito. Igualmente, estas subastas están reconociendo ciertos ajustes por ubicación y hora de generación. Es decir, reconocen el lugar específico en donde se llevan a cabo los proyectos con base en las necesidades de ese mismo lugar. En este sentido, si existen algunas regiones en el país en donde existe una necesidad importante de generación eléctrica y un proyecto se propone para ese lugar, pues este proyecto tendrá un premio que le dará más posibilidades de ser electo como ganador del proceso. Estas subastas no son únicamente energía eléctrica, sino que las ofertas que se llevan a cabo por los vendedores se hacen en paquetes. Los paquetes consisten no solo de energía eléctrica, sino también de potencia y de certificados de energías limpias. Son un mecanismo que diseñamos en México para darle cierto impulso a este tipo de proyectos, ¿no? Son títulos, algo muy parecido a títulos de crédito, se otorgan por cada megawatt hora generado, otorga un certificado por cada megawatt hora generado y tiene un valor económico que puede ser transado, ya sea en transacciones bilaterales, en subastas o bien en el mercado eléctrico mayorista. Ahora, ¿qué ha pasado con estas subastas? Como mencioné, hemos llevado a cabo 2 procesos, el primero en el 2015, en marzo de 2015, el segundo en 2016. Ambos proyectos han sido muy exitosos en cuanto a precios y en cuanto a capacidad instalada. En cuanto
precios es importante decir que sí tuvimos un posicionamiento a nivel global muy importante, si bien como se mencionó en la presentación anterior, no siempre son comparables los precios que se alcanzan en cada proceso, sí podemos tener al menos un parámetro para saber en dónde estamos parados. En el caso de las energías eólicas y solares, pues alcanzamos precios de 45 y 35 dólares en la primera subasta. Y estos precios descendieron hasta los 31 dólares en la segunda subasta, incluyendo los certificados de energía limpia. En México durante 60 días tuvo el precio más bajo en energía solar en el mundo. Y esto pues nos da una buena indicación. Las subastas están haciendo procesos competitivos y que las energías renovables, por diversos factores como son el decremento de los costos, el amplio potencial que tenemos en el país y la forma en que están diseñadas las subastas, pues están siendo tecnologías sumamente competitivas. En cuanto a las inversiones y la instalada, tenemos que se dieron invertidos por más de 6.6 mil millones de dólares y una capacidad de instalarse ya comprometida en contratos por casi 5.000 megawatts, específicamente 4.889 megawatts en 15 estados de la República, es decir, en la mayor parte del país. La capacidad instalada es sorprendente, ya que del 1998 al 2015 se habían instalado solo 2.800 megas de energía eólica y solar. Y con los compromisos de instalación de la primera subasta y de la segunda subasta, pues tenemos que son más de 4.800 megas, es decir, casi 160% más en los últimos 2 años de lo que habíamos tenido pues prácticamente en los últimos 17 años, lo cual nos dice que estos procesos son pues están resultando exitosos. Finalmente, estamos en el proceso de la tercera subasta. Los resultados, las primeras bases de licitación se anunciaron el 8 de mayo de este año, es decir, hace poco más de un mes. Esta subasta por diseño muestra algunas diferencias anteriores, en donde habrá diversos compradores, además de la Comisión Federal de Electricidad, quien es el suministrador servicios básicos que tenemos en el país. También tendremos una cámara de compensación encargada de gestionar los riesgos de los contratos que se suscriban entre los oferentes y los compradores y un nuevo sistema que nos permitirá flexibilizar la interconexión para que pueda haber más entradas de energías renovables al sistema. Digamos, estos son 3 elementos nuevos de la tercera subasta que nos ayudarán a que pues alcancemos el mismo éxito que tuvimos con las 2 anteriores. Eso sería todo, simplemente una revisión muy rápida de los procesos que hemos llevado a cabo y como conclusión simplemente diría que estamos afianzando el mercado de largo plazo a través de estos procesos que han resultado sumamente exitosos y han podido incrementar la capacidad instalada que tenemos en el país de energías renovables con el propósito de cumplir con las cosas que nos costó. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En este momento vamos a dar la palabra a Paolo Chang y Ricardo de la Cruz de Ocinermin de Perú. Adelante y bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos primero a la aquí de Perú, a Paolo Chang y Ricardo de la Cruz. Bueno, les vamos a explicar brevemente los procesos de la subasta red que hemos tenido en Perú. Primero empezando con el marco legal. Esto fue mediante una ley de promoción de inversión para la generación de electricidad con uso de energías renovables, mediante el decreto legislativo 1002, y fue en mayo del 2008. Esta ley se reglamentó primero en el 2008, pero fue reemplazada en el 2011, ¿no? Como ven, mediante el decreto supremo 012 del 2011. Finalmente, en cada subasta se emiten las bases consolidadas. Estas son aprobadas por resolución por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no?
Y todos estos documentos están en nuestra página oficial, ¿no? sinalmin.gov.pe. Segundo, tenemos que los criterios conceptuales del mecanismo de promoción. Ya son los mecanismos, ya se conocen mediante subastas, y la frecuencia son convocadas por una periodicidad no menor a 2 años, ¿no? Desde 2009 a la fecha tenemos 4 subastas, y de acuerdo al periodo que se ha venido realizando, este año tocaría convocarla nuevamente, ¿no? Y estamos a la espera de eso, ¿no? ¿Qué se requiere en estas subastas? El requerimiento es energía anual, ¿no? En megavatios hora, ¿no? Las tecnologías que nosotros incluimos son biomasa, eólica, solar, geotérmica y mareomotriz. Más un adicional de pequeñas hidroeléctricas que son las centrales hidroeléctricas menores a 20 megavatios, ¿no? Cabe recordar que, si bien las tecnologías que se requieren, las tecnologías que nosotros incluimos dentro de las subastas, pero no necesariamente son digamos, que no hay un requerimiento de todas a la vez, ¿no? Ya el encargado de eso es el Ministerio de Energía y Minas, que determina la tecnología que quiere subastar, ¿no? El porcentaje mínimo, como ya lo he mencionado en la presentación del colega Lucas, es 5% para los primeros 5 años, y cuyo objetivo ya se alcanzó hasta la tercera subasta, ¿no? Y los incentivos y garantías tenemos que estas centrales de tecnología red tienen prioridad en el despacho, generación y acceso a las redes de transmisión y distribución. ¿Esto para qué es? Para que que esté disponible puedan inyectar toda su energía al sistema, ¿no? También como ya se ha mencionado, en estas subastas tenemos 2 garantías. Una garantía es la de oferta, actualmente la última fue de $50.000 por megavatio. Esto es para que sean obviamente ofertas serias y no sean cualquier, digamos, incauto que quiera participar. Y la de fiel cumplimiento ya sube a $250.000 por megavatio, ¿no? Esto es siempre y cuando ya un proyecto se haya dado la buena pro, ¿no? En la fecha de subasta que corresponde. Y finalmente, una tarifa base, que es una tarifa máxima monómica, dada en dólares por megavatio hora, y es calculada por Sinalmin para cada tipo de tecnología, ¿no?, que se haya requerido. Siguiente, tenemos el mecanismo de pago. Como es una energía requerida anual, entonces le corresponde un ingreso anual. Y está compuesta por lo siguiente: un ingreso por la venta de energía al costo marginal, y si en caso esta venta de energía por el costo marginal no cubre el ingreso anual, ¿no?, corresponde calcular un cargo por prima proveniente de los usuarios finales, esto a través de un peaje, si es que el ingreso, como se repite, el ingreso por el costo marginal no es suficiente para cubrir el ingreso anual, ¿no? Este es el resumen de la 4ª subasta de energía renovable, ¿no? En esta oportunidad se requirió biomasa, eólica, solar y un adicional de pequeñas hidroeléctricas, ¿no? Como ven, en total fueron 1.740 megavatios hora, 1.740 gigavatios horas al año que se requieren, ¿no? Y vemos la cantidad de oferta que hubo por cada tecnología. Vemos particularmente en eólica y solar la gran cantidad de oferta que se presentó en esta 4ª subasta, ¿no? Y también vemos ya los resultados en los adjudicados. Vemos que en biomasa, por ejemplo, se adjudicó la oferta total, ¿no? Mientras que en la eólica, si bien se requirió 573 gigavatios horas al año, se adjudicó 738. Igual vemos una diferencia también en la solar, ¿no? ¿Esto por qué? Porque aquí, por primera vez, se estableció una segunda ronda. ¿De qué trataba esta segunda ronda? De que si una tecnología no se cubría todo su requerimiento, eso se sumaba en una bolsa total y pasaba a la segunda ronda, donde competían todas las tecnologías, ¿no?, a excepción de las pequeñas hidroeléctricas, ¿no? En ese sentido, y en la segunda vuelta es que se cubre por encima del requerimiento de la eólica y solar, ¿no? Se cubre toda
casi todo el requerimiento, ¿no? Se adjudicaron un total de 1.769 gigavatios horas al año. Esto corresponde más o menos a 430 megavatios. Pero 1.739 gigavatios horas al año de los 1.740 gigavatios que se subastó en ese momento, ¿no? Esta competencia dio como resultado que se dieran precios de generación de los más bajos a nivel mundial. Aquí vemos un resumen de las ofertas que se presentaron en la cuarta subasta. Por ejemplo, en la biomasa se presentó uno solo. En la eólica hubo un precio mínimo de $36,84 hasta un precio máximo de 74,4. Tenemos un promedio de 50-70 de todas las ofertas que se presentaron en la eólica, ¿no? Igual en la solar, un promedio de $57 por 55 centavos. Y en las hidro, $47, ¿no? Alrededor de $47. Y por un promedio total de $49 en promedio de todas las ofertas, ¿no? Aquí tenemos el resumen de los proyectos que se adjudicaron en ese momento y vemos los proyectos eólicos, los precios monómicos con los cuales se adjudicaron, ¿no? Vemos a $37,83, 36,84, 37,79, ¿no? Que en ese momento fueron las más bajas a nivel mundial, igual fueron para las solares, ¿no? $47,98 y 48,50, ¿no? A continuación los dejo con el colega Ricardo de la Cruz. Sí, buenos días en América y buenas tardes en España. Haciendo básicamente, como bien mencionó Paolo, se han ejecutado 4 subastas, lo que significó más de 1.200 megavatios adjudicados, 554 megavatios de hidro, 394 de eólicas y 280 megavatios de solares, ¿no? Y también eso significó más de 2.000 millones de inversión. Entonces, pero aún hay espacio para seguir creciendo, ¿no? Y como se ve en el cuadro, y ahorita nosotros estamos usando solamente el 7% del potencial, eólica 1%, y geotérmica, digamos, todavía no estamos desarrollando, ¿no? Ahora, si uno mira básicamente la producción del último año, a diciembre del año 2016, digamos, nosotros ya hemos llegado a la cuota de 5% según lo establecido por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero hay que considerar que, digamos, estamos en una situación un poquito, digamos, no normal, en una situación porque han habido retrasos de varios proyectos de inversión, ¿no? Lo que significa que, digamos, la demanda, el tamaño del consumo ha reducido, por lo tanto que estamos llegando a este 5%. Pero, por ejemplo, se estimaba que el año 2017 y deberían ingresar 940 megavatios, lo cual no ha ocurrido. Y, por ejemplo, Conga, que tiene más o menos 166 megavatios, no ha ingresado. Galeno, que es otro proyecto minero importante, tampoco ha ingresado. Y sí hay una serie de proyectos mineros que se han retrasado, lo que implica que el consumo como un todo se ha reducido y por eso que estamos llegando a este 5%. Cuando ingresen nuevos proyectos, digamos, ese porcentaje va a ser menor. ¿Sí? Y luego, estas subastas han sido tan competitivas como que ha llevado a una reducción significativa en los precios adjudicados, ¿no? Lo más importante ha sido en las solares, que significó una reducción entre la primera a la cuarta subasta en 78%, ¿no? Pasando de $221 por megavatio a 48 en la última subasta, ¿no? La segunda más importante en reducción ha sido la tecnología eólica, que pasó de $80 por megavatio a más o menos $38 por megavatio, ¿no? Y las pequeñas hidráulicas, digamos, si bien han estado alrededor excepto en la tercera subasta, pero muestra una tendencia decreciente. Digamos, esas 3 grandes tecnologías son las que han ingresado más en nuestro parque de generación eléctrica, ¿no? Entonces eso muestra, digamos, qué tan competitivas han sido estas subastas, ¿no? Eólica también hay una reducción importante, ¿no? Pasando de 80 a $38 por megavatio hora. Y ahí, para ir, digamos, finalizando básicamente, como ya se ha mencionado también, que la estabilidad económica y las reglas de juego claras atraen las inversiones, ¿no? Y se ha demostrado también que la subasta es un instrumento eficaz, ¿no? Y que permite tener, digamos, resultados eficientes, ¿no? Y donde la competencia juega un rol muy importante y que se refleja básicamente en la significativa reducción de los precios, ¿no?
También se ha mencionado que son importantes las frecuencias de la subasta, ¿no? Nosotros tenemos ya, digamos, 4 veces hemos hemos convocado, y este año estamos ya por salir a convocar esperando para la 5ª subasta, ¿no? Y finalmente, si bien los precios resultantes implican un incremento de las tarifas, los resultados indican que las tecnologías red son competitivas comparadas con las energías convencionales. Y esto me lleva, digamos, a 2 posibles retos, digamos, ¿no? La primera gran reto es que, digamos, ya está lo suficientemente, digamos, desarrollado esta tecnología que le permite competir con las energías convencionales, de tal manera que sí es posible hacer una competencia ya no con unas garantías de ingresos o primas, sino ya que compitan de igual a igual con las tecnologías convencionales. Y el segundo punto, que digamos a futuro que se está viendo es básicamente cómo tratar con la intermitencia, digamos, ¿no? Porque muchas de las tecnologías tienen esta característica de intermitencia que también necesita, digamos, centrales de backup para poder enfrentar, digamos, situaciones de este tipo. Entonces, ¿cómo se van a tratar este costo que genera intermitencia a introducir en el desarrollo de estas tecnologías, básicamente, ¿no? Eso es lo que queríamos compartir con ustedes de la experiencia de Perú. Y estamos a su disposición para cualquier pregunta o consulta. Muchísimas gracias por su presentación. En este momento vamos a dar un espacio de tiempo para que los participantes puedan hacernos llegar sus preguntas a través del chat. Si es posible, indicando directamente a quién estaría dirigida la pregunta. Ya teníamos algunas, voy a proceder a leerlas. David nos preguntaba, ¿el mecanismo de balance neto al inyectar energía al valor de la tarifa genera pérdida de sostenibilidad a la empresa de distribución eléctrica? ¿Cómo se regula este aspecto? Marisol, si quieres, puedo comentar yo algunas conclusiones a las que hemos llegado en el estudio. Yo te diría que hay que mirar lo que sería en el corto plazo y lo que sería en el medio y largo plazo. Efectivamente, digamos que el reto principal del desarrollo a gran escala de la generación distribuida por balance neto es que va a reducir los ingresos de las empresas distribuidoras. Entonces, en el corto hay que tener en cuenta que ningún mercado eléctrico, no hay 2 mercados eléctricos iguales y que no podemos tampoco aplicar el mismo diseño para un mercado que no tiene desarrollado en absoluto el balance neto a un mercado que ya tenga altas tasas de penetración. En este sentido, para mercados incipientes en el corto y medio plazo, quizá las 2 recomendaciones fundamentales es un desarrollo escalonado. El poner unas reglas de juego para los primeros megavatios instalados o para el primer porcentaje de penetración e ir revisando esas reglas del juego y que no se pueden revisar de manera retroactivas, o sea, ir revisándolas para los nuevos proyectos. Otra recomendación en el corto plazo, como he venido diciendo también, es que sí se tiene que valorizar de manera económica el superávit y que sea lo más acercado al coste que tendría la distribuidora. Pero no cabe la menor duda que esto no es una solución para el largo plazo, esto no es una solución para una penetración a muy larga escala y en ese sentido lo que está claro es que va a haber que cambiar el paradigma, ¿no? Vamos a tener que, las empresas distribuidoras van a tener que trabajar muchísimo más cuando estén pensando en planificación y desarrollo de redes en la penetración de la generación distribuida y los ingresos se van a tener que desligar del kilovatio hora suministrado, ¿no? Seguramente haya que poner otros parámetros de calidad de servicio que no tengan tanto que ver con el kilovatio hora. Entonces esas serían las recomendaciones en grandes líneas para el desarrollo a gran escala y para superar el principal reto que es el papel de las distribuidoras en
el desarrollo a gran escala de distribución distribuida. Gracias. Gracias, Hugo. Tenemos otra pregunta de Regina Ortega. Nos dice, en el mecanismo de balance neto, el ciudadano que inyecta energía a la red tiene que cubrir los costes de conexión que esto implique. ¿Puede dar un ejemplo de un país que ya lo esté aplicando? Bueno, si acaso tomo yo también la palabra, pero es la regla general. Es la regla general que vas a tener que contratar a un instalador normalmente certificado por el organismo fiscalizador. Por supuesto vas a tener que pagar tu instalación, vas a tener que pagar el servicio de esta persona, y normalmente además se exige también un protocolo de conexión del equipamiento, como he dicho, por un instalador certificado, y bueno, eso tiene un coste que va lógicamente contra el desarrollador del proyecto, y como he dicho anterior, no solo el equipo de generación, sino también los equipos de medida, pero es la norma general para asegurar la calidad en el proceso de conexión de los equipos a la red, ¿no? Marisol, por completar lo que ha comentado Hugo, si es posible decir que en Europa el balance neto se ve, lo he puesto en el chat, se ve como es un balance de energía, pero la energía a lo largo del día tiene distinto precio. Entonces se ve como un primer paso para fomentar las energías renovables y la generación distribuida. Desde luego, el objetivo fundamental no es ir a un balance neto de energía, sino que en el límite habría que ir a un balance neto económico. De tal forma que cuando tengo energía excedentaria, por ejemplo, a las 12 de la mañana, pues que el sistema me pague esa energía que yo vierto al precio de mercado. Y cuando en la noche, que puede ser la punta del sistema, adquiero energía, porque necesito, ya no tengo fotovoltaica, tengo que comprar la energía en el mercado, pues la adquiero a precio de mercado. Entonces hay un balance económico. En términos de energía, además, los consumidores están utilizando la red, y si utilizan la red, tanto sean consumidores como sean autoconsumidores, deben pagar por ese uso de la red, y debe haber unos cargos justos que asignen, de acuerdo con una metodología de tarifas objetiva, transparente y no discriminatoria, cuál es el uso que hacen de la red los consumidores, y a su vez también esos consumidores cuando actúan como generadores. Con ambos aspectos, con un balance neto económico y con unos cargos justos, pues se puede plantear un ambiente de competencia perfecta con la generación convencional, con la generación centralizada. Esto es como se ve en Europa. Ya, muchísimas gracias, Luis Jesús. Tenemos un comentario de Tomás. Respecto a los costos de conexión en el caso de Uruguay, nos dice, depende de la potencia a instalar. Si es de interés, lo puedo compartir el criterio, nos comenta. Sí, veamos. Cristian Celada también nos hace otro comentario. Comparto la opinión de Regina Ortega en relación a la pérdida de sostenibilidad en las empresas de distribución. Entiendo que en este tipo de mecanismo uno de los beneficios iniciales fue la descarga de la red, con lo cual reducen las necesidades de inversiones en las redes, debido a una reducción de los flujos. Sin embargo, también se reducen los ingresos de las distribuidoras por el caso de capacidad, lo que causa deficiencia cuanto más proyectos se conectan a la red. No sé si alguno quisiera comentar algo al respecto de estos dos últimos comentarios. No, básicamente quizás, Marisol, si me permites, un poco eso, repetir la idea que había comentado, ¿no? En lo que sería el corto y el mediano y largo plazo, un desarrollo primero a menor escala y después a larga escala, ¿no? En el corto plazo, como bien ha comentado Luis Jesús, señales de mercado, valorizar el exceso, el superávit vertido a la red a precios de mercado y un desarrollo programado, intentar poner etapas y desde luego con un desarrollo a gran escala
yo creo que estamos todos de acuerdo que la sostenibilidad económica de las empresas distribuidoras pues corre, desde luego es un reto y habrá que pensar en otros indicadores y en otros indicadores del servicio eléctrico que no sea el mero suministro de kilovatio hora, ¿no? Ya, muchas gracias. Perdón, Tenemos, sí, adelante. Lo que comenta Hugo muy brevemente, estamos hablando ya a largo plazo de las smart grids. Estamos hablando de que la empresa distribuidora no solamente va a ser solamente una gestora de energía eléctrica que toma la energía en la red de transmisión y la lleva al consumidor, sino que va a gestionar flujos de energía cambiantes que van a ir de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y además, no solamente energía, también va a gestionar información. Tiene que gestionar todos esos valores de la energía que transita de un sitio a otro, tiene que ver cuáles son los servicios que los clientes van a demandar en cada momento y cuál es la necesidad de la red. Estamos hablando también de un flujo de información importante, con lo cual no solamente van a gestionar el flujo de energía, sino también un flujo de información. Esto al final es lo que se denomina la industria del futuro o las smart grids. Muchísimas gracias. Tenemos un comentario también de Cristóbal. Dice, buenos días, si el Estado no realiza las subastas en forma regular, ¿qué opciones conocen para hacer contratos bilaterales con grandes clientes? ¿Alguna referencia de regulación que puedan dar para documentarnos? Bueno, quizás por romper el hielo, porque bueno, es que yo creo que son dos cosas que no se excluyen, ¿no? Y hay muchísimos mercados eléctricos en los que se permiten o se implementan ambas cosas. Los contratos bilaterales, que yo creo además que están generalizados en la mayoría de los mercados eléctricos, y las posibilidades de tener subastas que fundamentalmente se implementan para facilitar que la demanda cautiva de las distribuidoras se pueda abastecer de una manera ordenada. Pero vamos, yo no sé cuántos ni cuáles, pero estimo que la mayoría de los mercados eléctricos en América Latina contemplan la posibilidad de mercado eléctrico. Los colegas de la mesa lo confirmarán para sus países y bueno, quizá mi mensaje es que no son dos cosas que se excluyen, ¿no? Sino que todo lo contrario, son dos cosas que se complementan perfectamente. Ya, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de David. Dice, en el Perú las subastas han dado buenos resultados y ya han cumplido su objetivo. ¿Qué otros mecanismos podrían aplicarse para integrar energías renovables a gran escala? No sé si Paolo o Ricardo pudiesen comentarnos más de este tema. Leímos el comentario. Bueno, actualmente la normativa sigue vigente a través de subastas, pero sí hemos enterado de que el Ministerio está trabajando en modificar ese tipo de normativa, y de tal manera de que en algún momento las redes puedan competir con las convencionales, ¿no? Y eso es justo lo que nos ha llevado a la conclusión final de la cuarta subasta, ¿no? Ya, muchas gracias. Tenemos un comentario más de Tomás. Nos dice, el caso de Uruguay, dado que el 98% de los microgeneradores son de fuente fotovoltaica y la misma genera fuera de nuestro pico, que es en la noche, no trae asociado el beneficio de la descarga del ICA-RED, dado que la misma tiene que estar adaptada para la máxima demanda, nos comenta. Sí, claramente, por romper el hielo también como Hugo, esto es un ejemplo claro de que la generación distribuida no siempre favorece la reducción de inversiones en red.
En este caso, cuando se está generando, es en un momento distinto al pico de consumo. Entonces, bueno, es importante que pasemos progresivamente desde un balance neto a un balance económico, porque esa energía en la mañana pues tendrá un valor menor y, sin embargo, en la punta tendrá un valor mayor. Y es importante que estos consumidores no solamente generen, sino que también puedan almacenar esa energía en baterías o en otros sistemas que se están desarrollando, para que en un momento dado, en lugar de cederlo a la red a las 12 de la mañana, cuando no se necesita, se pueda ceder en el pico de la demanda. Muchísimas gracias, Luis Jesús. Creo que no tenemos alguna otra pregunta para el momento. Así que por la hora también creo que ya pudiésemos dar cierre a este excelente webinar que hemos tenido la oportunidad hoy de compartir con toda la comunidad de especialistas, no solamente de la región, sino también de manera global. Agradecerle a nuestros 6 expositores del día de hoy: Luis Jesús Sánchez, Renato Oña, Hugo Lucas, Ramón Maciú, Paolo Chan y Ricardo de la Cruz, por su tiempo y disponibilidad para compartir los resultados de este excelente proyecto. Muchísimas gracias por la participación de cada uno. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación, buenos días. Muchas gracias a todos desde España. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Reiterarles que la ventana de expertos en red y de OLADE está a su disposición para futuros eventos y futuras información que quisieran compartir con la región a nivel global. Estamos muy complacidos de la participación en el día de hoy a este webinar. Hemos tenido participantes de más de 32 países, no solamente de América Latina, sino también de otras latitudes. Hemos tenido participantes de los Emiratos Árabes Unidos, de Suiza, de España, y de nuestra región: México, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Suiza, Nicaragua, Perú, Chile, participantes de Canadá. También hemos tenido de Alemania, de Austria, Japón, Vietnam. Así que ha sido muy satisfactorio poder conectarnos hoy con especialistas de toda la región y poder haber brindado la oportunidad junto con la Fundación Bariloche y junto con la ARIAE de poder compartir información valiosa para todos. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.